Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y les recordamos que estamos regalando estas camisetas de Resucitando una Estrella, 31 minutos. Recordándoles también que este fin de semana, el domingo es el último día para ver esta obra en el Teatro Experimental, en esta segunda temporada que se montó a raíz del éxito de la primera. Y les regalamos esta camiseta de Resucitando una Estrella a los verdaderos fans, a quienes nos manden una foto a este Twitter o al correo electrónico ricardo.salazar@udgtv.com. Repito, repito el correo electrónico ricardo.salazar@udgtv.com. Una copia de su boleto, una foto de su boleto de Resucitando una Estrella, les damos esta camiseta para verdaderos fans de 31 minutos. Y bueno, pues continuamos aquí en la mesa de análisis de Ángulos con Jorge Octavio Navarro Jonás y con Carlos Martínez Macías. Y ahorita en la pausa hicimos una llamada y resulta que la duda que planteaba, que me brincaba a raíz de lo que decía Jonás, pues ya fue resuelta. Efectivamente, Miguel Castro llegó a título personal a un acuerdo con los trabajadores, no le avisó a los otros coordinadores y hasta después de llegar al acuerdo les habló para decirles, oigan, pues ¿qué creen? Que ya hablamos. Pero lo que les dice a los demás coordinadores es que no hay un acuerdo, a diferencia de lo que se vendió a los medios de comunicación, que como vimos al principio del programa en la nota, se nos presentó como un acuerdo en el que se comprometían a pagar los próximos diputados, en palabras de Miguel Castro, los sueldos pendientes a los trabajadores. Es una mentira. O sea, a eso no se comprometió Miguel Castro, según lo que les dijo a los otros coordinadores. Pero fíjate, Ricardo, para que no nos perdamos entre tantas declaraciones, y nótese que Miguel Castro todavía no es diputado. Exacto. Si esto puede hacer ahora, ¿qué hará en el futuro? Aunque no podemos perder de vista lo que decía Carlos. Es el único que puede tener entre los priistas la capacidad de negociación en este momento, porque ya va a ser. Los que van de salida ya no pueden resolver nada. Pero sigamos la pista al dinero. El dinero es el indicativo exacto de las cosas, de cómo se van a resolver estas cuestiones en el Congreso. Y no hay más que dos vías. Uno, encontrar a los responsables de malos manejos. Bueno, y evidentemente al encontrarlos hay que hacerlos que paguen, ¿no? Lo cual en el Congreso... Sí, porque en la pasada legislatura encontraron los responsables, sí, pero nunca se castigó a nadie. ¿No? Y de hecho, hasta los premiaron algunos. Estuvieron obstaculizando el conocimiento de quiénes eran responsables de malos manejos. Bueno, eso por una parte. Y por la otra, cuando existe una obligación laboral y hay y eso se puede comprobar incluso ante un tribunal, es obligación del patrón cubrir los sueldos por el desempeño del trabajador. Claro. No hay vuelta de hoja. Entonces, si no les están pagando en este momento, tendrán que pagarles después. Si la promesa o el compromiso a medias es a partir del 1 de noviembre, es cuando entrarán en funciones ya los siguientes diputados. ¿Cómo le van a hacer? Eso puede pasar a segundo o tercer término. Lo importante es que los trabajadores pueden estar seguros que mientras comprueben su relación laboral con el Poder Legislativo, van a recibir tarde o temprano sus salarios. El asunto en este momento es meramente político, porque quien más cacarea el acuerdo es el diputado, todavía en funciones, Héctor Álvarez Contreras. Es lo que iba a comentar, fíjate cómo las historias tienen distintas lecturas, depende de quién lo haga. Aquí estoy leyendo, por ejemplo, un comunicado que sale de la oficina de Héctor Álvarez, donde destaca que fue gracias a la mediación del diputado Héctor Álvarez y Miguel Castro, se logró finalmente este acuerdo, esta negociación, en la cual se les va a resolver el problema a estos trabajadores que estaban inconformes. Pero es muy simpático lo que dice aquí, porque dice, si los recursos fluyen como se espera, el próximo 1 de noviembre le estarían pagando a la gente los salarios que les debían y también el bono del servidor público. No se habla de los 3 meses que esos ya se establecen en el contrato. Están bloqueados judicialmente. Que esa es otra historia también, ¿no? Que tendríamos que ahondar en eso. Se trata de un contrato de prestación de servicios profesionales que firman estos empleados eventuales. Pues es que esto de los supernumerarios es un término técnico del Congreso que no sé dónde lo sacaron, pero son eventuales, trabajadores eventuales. En cualquier otro empresa o incluso institución son eventuales. Aquí son supernumerarios en el Congreso. Bueno, el caso es que firmas un contrato y si el contrato establece cláusulas, bueno, pues tienen validez legal ante las autoridades laborales. O sea, se ha satanizado el hecho de que digan que al término del contrato le van a dar 3 meses como indemnización. Bueno, si está establecido en el contrato, pues tiene validez. Y si un tribunal administrativo
decide, ojo, una suspensión provisional, a los tengo entendido, se suspende el hecho que se está reclamando, mas no es de fondo el tema. Sí, no O sea, queda no sin lo efecto. elimina de- No lo queda elimina. sin efecto la relación laboral. No, para nada. Entonces, el trabajador es libre de ir ante las instancias también legales y reclamar esa indemnización que está en un contrato que fue firmado por una autoridad y que tiene validez legal. Aquí también coincido con algunos diputados del PAN que han señalado, creo que fue José Antonio Latorre, que dijo que en alguna manera el Tribunal Administrativo se extralimitó al resolver un asunto laboral. ¿No? Aunque tampoco lo ha pero resuelto. ¿no? Porque saben que no hay consecuencia, Así Carlos, porque finalmente el trabajador afectado por esta presunta determinación, pues puede recurrir a la segunda Claro. instancia jurídica, que es un juez de distrito, y ahí el asunto se No, arregla. va para atrás. Y tienen que pagarle todos los salarios. ¿no? Y Claro. puede ocurrir, ¿eh? Pero yo lo que quisiera destacar, Ricardo, porque incluso me pongo en el lugar de los televidentes, seguramente esto ya les parece un galimatías. Sí. Sí. Es que el Congreso no tiene otra fuente de ingreso económico más que la asignación del presupuesto que se establece cada año. Bueno, sí tiene una, que es la de las formas valoradas. Ah, bueno, que es esa parte, que otra nunca fuente de hemos sabido conflicto. de cuánto No le- sabemos cuánto perciben por esa Y venta como de decía formas Manuel valoradas. Goya, es otra historia esa, ¿no? Pero si dejamos esa excepción que confirma la regla al margen, nos vamos a encontrar con que la única fuente de ingreso económico para los diputados es lo que les da el Poder Ejecutivo. Y esto lo arreglan ellos en negociaciones previas para determinar el presupuesto de egresos de cada año. Entonces, no hay de otra sopa. O sea, los próximos diputados tienen que pagarle a los trabajadores, y eso porque los actuales ya no tienen dinero. El problema no es si les pagan o no. Cualquier vía jurídica va a dar como resultado que a un trabajador que pueda comprobar su relación laboral se le pague por Claro. lo que hizo. La cuestión es cómo van a resolver ese desorden. Y volvemos otra vez a esta cantidad enorme de declaraciones, la mayoría para mi gusto vacías, son promesas como si estuvieran en campaña. Lo que deben resolver ya es de fondo el aseo necesario en la administración del Congreso. Y eso incluye la reducción del personal. Sí, porque para este asunto específico de la nómina de las 3 quincenas que se le deben a los supernumerarios, a algunos trabajadores que son eventuales, diría Carlos, más bien, incluso algunos diputados que dicen que no han cobrado Así es. sus quincenas, particularmente los que llegaron nuevos, de suplentes de los conmovieron, suplentes. me conmovieron. Sí, a mí francamente me dan ternurita, van a estar ahí 3 semanas y luego no han podido, digo 3 quincenas y no han podido cobrar, pero bueno, el asunto es que a esos se les va a tener que pagar de alguna parte. A la nueva legislatura, a partir de noviembre, se les va a dar el presupuesto que estaba destinado para el Congreso de noviembre en adelante, ¿no? Y van a tener que pagarles de ahí, de acuerdo con lo que hasta hoy se nos vendió como un principio de acuerdo con Miguel Castro. El asunto es que si siguen arrastrando la nómina, pues va a haber 3 quincenas al final que no puedan pagar. ¿O lo acuerdan detrás de la mesa con el gobernador? Porque ya cambiarán las circunstancias. Estamos hablando de un problema coyuntural. ¿Tú sí crees que noviembre y diciembre arreglen el asunto? No, mira, a lo que me refiero es a esto, es que tú dices, van a tomar recursos de las ministraciones, como se les llama Claro. técnicamente, que reciben en noviembre y diciembre los diputados. Probablemente así sea. El asunto es que el problema es hasta marzo, porque después de marzo entra otro gobernador del PRI, con el cual se pueden buscar otro tipo de situaciones. Pero no olvidemos, Carlos, que el presupuesto queda establecido desde este año. Exacto. Sí, claro, Aunque por supuesto. Aristóteles Sandoval tome protesta el 1 de marzo, para entonces ya debe haber un presupuesto Sí, establecido. pero hay que recordar nada más una cosa, Jonás, y voy a tratar de ser muy claro con este tema de los números, porque luego se hace bola la gente. El Congreso del Estado maneja un presupuesto histórico que ronda los 600 millones de pesos, que casi nunca termina gastándose eso, gasta más. Recibe ampliaciones presupuestales, digamos a discreción del gobernador, 100, 200 millones, así ha sido. Entonces, no son los 600 los que se gasta más siempre. Por eso digo, en marzo, cuando entre el otro gobierno, del mismo partido, es muy probable que el Congreso reciba recursos adicionales, a lo mejor para liquidar más gente, etcétera, etcétera. Entonces yo no creo pues que sea un problema tan complejo, me parece, insisto, que son los actores políticos de ahora los que van a entrar, los únicos que pueden negociar, y lo estamos viendo, tan simple como es. Ahora, si es un asunto que era tan fácil de resolver, ¿por qué creció tanto? No, bueno, es que es fácil de resolver por los que Para llegan, los no nuevos. por los que se van. Sí. Ahí por es donde se por las complicó. responsabilidades, Ricardo. Es que
hay una serie de vicios y malos manejos que ameritan responsabilizar a quienes avalaron, iniciaron o negociaron estos malos manejos. O se hicieron de la vista gorda, ¿no? Que también los cuando el pecado es de omisión o de acción. Bueno, pero tú que eres tan pesimista, Jonás, ya anunció, para que documentes tu optimismo, exacto. Ya anunció el dirigente estatal del PRI, Eduardo Almaguer, que va a presentar denuncias penales contra los responsables de todo este cochinero en el Congreso. Pero no solamente eso, parece que traía la mano caliente y también se va contra los exalcaldes, incluyendo de su partido, que dejaron también un tiradero al entregar administración. Eso documenta mi pesimismo. Más bien, porque ¿verdad? ¿quién lo va a resolver? ¿Tomás Coronado? ¿El procurador casi notario? No, está difícil. ¿O el nuevo procurador? ¿O el próximo? No, y porque si Super Miguel Castro andaba tan activo estos días, ¿qué le costaba pasarse al Poder Judicial que está a un lado y también resolver el problema allá? Sí, no, pues de una vez. Bueno, vamos a una pausa. Después de la pausa seguiremos platicando acerca de este asunto del Congreso y otros temas de política, aunque la verdad es que el asunto es el Congreso en este momento lo que nos atrae, pero nos vamos a ir por el asunto de la agenda. ¿Qué va a plantear cada una de las 4 fracciones que estarán representadas? Bueno, 5, si tomamos en cuenta a una minoritaria del Partido Verde. ¿Qué van a plantear en la próxima legislatura? De eso platicamos después de la pausa. No se vayan, regresamos.